Estoy aquí con una... Simplemente centralizadas que no les han... los ciudadanos en Baja California mantener la vida así. En México, actualmente, hay un conflicto entre la política y el poder financiero. La política tradicionalmente, por lo menos en los últimos 200 años, tiene una forma de operar, tiene una metodología, tiene una forma de que sea funcional y es local. La política es nacional, la política la manejan los estados soberanos y por lo general las decisiones las deben de tomar los mismos ciudadanos dentro de las fronteras de ese estado soberano. En cambio, el poder político, financiero, o el poder financiero, y entendamos el poder financiero, estamos hablando de las grandes corporaciones internacionales y los sistemas financieros internacionales que son lo mismo, ellos no tienen esa manera local de manejarse. Ellos se mueven de manera horizontal y están posicionados y toman decisiones de manera internacional. Es una gran desventaja para el pueblo, es una gran desventaja para el político, puesto que está muy bien delimitado hasta dónde está el alcance de tomar esas decisiones. Hace 100 años, 150 años, las grandes corporaciones, los grandes empresarios, los grandes mercaderes tenían que esperar afuera. Tenían que hacer sala de espera para que un político de algún país, inclusive los países ya libres de América Latina, entre comillas libres, para que estos empresarios, estos grandes financieros o dueños de grandes corporaciones internacionales pudieran acceder hacia el presidente de la República de cualquier país. Hoy en día, esas corporaciones se están gobernando. Han puesto en las presidencias de las repúblicas de Latinoamérica, lo han hecho en todo el mundo, pero nos enfocaremos en Latinoamérica, que incluye por supuesto nuestro México, han puesto ya a sus representantes. En México, particularmente en su momento, en el 2000, la nueva era en la cual mediáticamente todo el mundo estábamos preparados para entrar al nuevo milenio, México tuvo como su gran aporte a esta nueva era un presidente de una gran corporación, y todos sabemos de esa bebida gaseosa. El presidente Vicente Fox, sin ningún tipo de titubeo, siempre lo dijo orgulloso de dónde venía, y al momento de tratar de organizar su gabinete, intentó poner a líderes de grandes corporaciones, y de hecho en algunos casos sí lo hizo. Ya no tuvieron que hacer antesala, ya no tuvieron que esperar a que un político los recibiera, ¿no? Las grandes corporaciones, después de 150 años, quizás 200 años, lograron lo que siempre quisieron. Tener la riqueza, tener la mercancía, tener el poder político, y el resultado lo vemos hoy, que sin ningún tipo de limitaciones, los líderes de los sindicatos, de los patrones como la Canacintra o como la Coparmex, son candidatos ya naturales, por lo menos para ese tipo de agremiados, que sean candidateables pues a ocupar puestos de elección popular. Este tipo de situaciones pareciera que es normal, pero en México está ocasionando a lo que ahorita muchos estudiosos de la sociología, analistas, politólogos, editorialistas, le están llamando como esa división social, o esa división que se está manejando desde el Estado. La realidad es que no la está manejando el Estado, esa división. La división que existe entre la política natural, esa política que originalmente en las constituciones de todos los países liberales dice que el poder emana del pueblo, de todo el pueblo, en los últimos 150 años, 200 años ha dejado de ser una realidad para que la política haya sido robada, haya sido tomada, haya sido secuestrada por las grandes corporaciones. México no es ajeno a eso. Lo que está pasando hoy es precisamente eso.
que los políticos nacionalistas están tratando de recuperar el poder político. Pero el poder político es el generador natural del poder financiero. ¿Por qué? Porque dentro de los límites de esa nación es en donde están los recursos naturales, que es donde se genera la riqueza, que es lo que le da al final de cuentas el poder a los grandes empresarios. El poder financiero por sí solo no es capaz de generar riqueza. El poder financiero internacional necesita de los recursos naturales y la mano de obra que existe dentro de los límites soberanos de las naciones. Y por supuesto, se habían acostumbrado a que ya lo tenían todo. Hoy existe esa lucha. En México se nota particularmente, se nota y mucho, que los nuevos políticos, la nueva generación de políticos quieren tener el control para el pueblo del sistema financiero y del sistema político. Sí existe una división, pero fue una división y fue un distanciamiento que ellos mismos, las grandes corporaciones, provocaron, puesto que entre más alejado estuviera el pueblo del poder político, más conveniente para ellos para crear sus propias leyes y reglamentos que le generaran al poder corporativo financiero la mayor cantidad de retribuciones económicas o lucro. Eso pasa hoy en México. El poder político tiene que volver a ser del pueblo. Lo dice la Constitución y se tiene que volver a entregar a él. El pueblo debe decidir, el pueblo debe demandar. La riqueza debe de aceptarse, entenderse de que la crea la nación a través de su pueblo y de sus recursos naturales. No nace de las nubes del poder financiero. Y ellos lo saben. El poder financiero político que hoy existe sabe que las riquezas surgen de los recursos naturales y de los pueblos. Me da mucho gusto que hayan escuchado este video. Les agradezco su atención y me alegra mucho que estén bien.